Hola Iker, ¿sabes cuánto mide la impresora 3D más grande del mundo? Pues no, ni idea. Pues mira, se trata de un pórtico que mide 6,7 metros de ancho, 30,5 metros de largo y 3 de alto. Y te diré más, con esa impresora se imprimió un barco de 7,6 metros de largo y ha llegado a ser el objeto sólido más grande del mundo imprimido hasta la fecha en 3D. ¿Qué te parece? Pues que lo vi. Que Sí. parece mentira, pero no sabía cuál era la impresora, pero vi cómo imprimía en el barco y la verdad es que es muy curiosa esa... Bueno, hoy tenemos aquí a Gorka, que ahora lo presentaremos, ¿vale? Que nos va a hablar de tecnología 3D aplicada a la industria en el mundo real. Antes de empezar también, Iker, la semana pasada hablamos de presentaciones efectivas, Sí, ¿te señor, acuerdas? me Y acuerdo. uno de los detalles era la introducción. ¿Qué te ha parecido la introducción que he hecho? Me ha gustado, Aitor, sí señor. Hablamos de presentaciones de impacto y a mí me has impactado, sí señor. Bueno, pues quedaros hasta el final si queréis saber más de fabricación aditiva. Y sin más, Iker, ¡arrancamos ¡Arrancamos motores! motores! Bueno, en el podcast 19 hablábamos de fabricación aditiva. Ya llevamos este es el 81. Y hoy nos hemos juntado con Gorka, para llevar aquello que hablamos en su día de fabricación aditiva a la práctica. Queremos conocer un poco más sobre fabricación aditiva y ejemplos reales del mundo industrial. No os lo perdáis, va a ser súper interesante. Entonces, Gorka, aficionado a las bicis, a hacer deporte, desarrollador de negocio en Mizar Additive, preséntate. Bueno, encantado primero de estar aquí, gracias por la invitación, la verdad, un placer poder formar parte de la familia de tendencieros. Sí, bueno, aficionado al deporte, lo que nos dejan, pero sí, por supuesto que sí. Bueno, la parte de fabricación aditiva, pues la verdad es que ya llevamos unos añitos. Yo me presento, bueno, al final, pues me considero una persona más, al final un padre de familia, pues que hace unos años ya empecé en esto de la fabricación aditiva, me dieron la oportunidad. Y que pues ya con mis 8 años de experiencia en fabricación aditiva, pues bueno, vamos tratando de en el día a día abordar estos retos que nos surgen, tratar de introducir a más gente en el mundo de la fabricación aditiva o impresión 3D que conocemos y pues ir adaptándonos a los cambios que nos surgen en la industria. Es decir, vosotros aquí ya con esto habéis hecho un cambio más a la digitalización, pues Así esto es. es un proceso de cambio y en el cual pues bueno, nos ha tocado estar presentes y que lo abordamos con un reto, como un reto interesante. Muy bien, muy bien. Oye, un experto. Un experto ya después de 8 años en fabricación aditiva. Entonces, para empezar así, brevemente, porque ya casi todo el mundo ha oído hablar de fabricación aditiva, de impresión 3D, etcétera. ¿Cómo definirías la fabricación aditiva? Así brevemente, ¿eh? Bueno, pues yo creo que todos somos, bueno, cuando hablamos de fabricación aditiva e impresión 3D, todo el mundo tenemos en mente, ¿no? La máquina depositando filamento, etcétera, ¿no? Pues al final, para mí, brevemente lo podemos resumir como fabricar capa a capa. Es decir, es muy vulgar, pero puedes decirlo. Todos hemos ido al charcutero y nos han hecho Las lonchas, las Los lonchas, filetes, ¿no? los filetes. Pues nosotros hacemos, partiendo de lonchas, vamos a decir, hacemos la figura 3D, ¿no? Entonces, es en lo que se basa, es decir, añadimos material en distintas capas muy finas, con el objetivo de que cuanto más finas sean, menos se van a notar y podamos alcanzar nuestro volumen de la pieza, ¿no? Entonces, gracias a esto, tengo una serie de ventajas pues, importantes. También tenemos otras desventajas, pero básicamente es un proceso de fabricación más. ¿Vale? Lo mismo que hace unos años se inventó, pues, vamos a decir, el corte por hilo, etcétera, algunas tecnologías más nuevas, pues bueno, esto es una tecnología más que ya os puedo decir que en los próximos años no va a desplazar y vamos a hacer todo por impresión 3D, no, y pues dentro de siglos, pues no lo sé, la verdad. Pero desde luego que no es esto de buah, venir va a quitar va a quitar el mecanizado, la fundición va a quitar todo y todo se va a hacer por impresión 3D. No, ni mucho menos. No vayamos a Cada eso. cosa tiene sus ventajas, ¿no? Eso es. Hablando de ventajas, como has comentado Gorka, ¿cuáles son las principales ventajas que podría tener la fabricación aditiva con respecto a otras tecnologías? Hombre, para mí hay una clara y es que todos estamos acostumbrados a, bueno, todos al final en la parte de industria, ¿no? Todos diseñamos una pieza, tenemos en el ordenador en 3D y el poder directamente pasar de algo digital, ¿no? A algo físico es lo que nos permite, sin tener que hacer ningún tipo de utillaje,
ni tener que hacer, es decir, de material, de materia prima, en este caso puede ser líquido, polvo o filamento, directamente vamos a fabricar nuestra pieza. Entonces, para mí esa es la clave, el poder pasar de algo digital a algo sólido a tu pieza en horas, vamos a decir, ¿no? Sin nada intermedio, ¿no? O sea, Eso es. sin necesidad de hacer una... Claro, en fabricación tradicional lo que dices, ¿no? Pues tienes que... Te haces el 3D, pero luego tienes que pensar cómo lo vas a fabricar, los utillajes, los proveedores... Sobre todo tenemos también mayor libertad de diseño, es decir, aunque tengamos también ciertos límites al final de fabricación, pero digamos que podemos diseñar nuestro concepto de la aplicación o nuestra pieza perfecta para la aplicación, ¿no? Luego tenemos que siempre dar alguna connotación, pero tenemos mucha mayor libertad geométrica que otras tecnologías, diría. Entonces eso es una ventaja clara, yo creo que respecto a las tecnologías existentes. Muy bien. Y, a ver, hemos hablado de impresoras 3D, ¿vale? Que las podemos comprar incluso en el supermercado electrónico de turno, ¿vale? No vamos a dar nombres, que no nos patrocinan. Entonces, a grandes rasgos también, ahí es deposición de filamento, ¿no? No sé, las palabras exactas igual no son estas, pero bueno. Sí, es correcto. De filamento de plástico y tal. Entonces, vosotros aquí en Mizar, ¿vale? Ya que estáis haciendo realmente utilización de la fabricación aditiva, ¿qué tecnologías utilizáis? Para que los tendencieros pues vivan la realidad, ¿no? A ver, no quiero irme muy a parte técnica porque nos vamos a perder un poco, pero cuando hablamos, como dices, de impresión 3D o fabricación aditiva, hay distintas tecnologías, ¿vale? Lo mismo que en otros procesos de fabricación. Nosotros trabajamos 5, ¿vale? Puede que las 5 más famosas, o 5 entre las más usadas, que serían 3 de ellas para materiales poliméricos y 2 para metálicos, ¿vale? Empezamos por un sinterizado láser en SLS con poliamida 12, tenemos FDM con filamento y luego tenemos PolyJet con material líquido. Entonces, en polímero, digamos que trabajamos tanto con materia prima en polvo, con filamento o con líquido, ¿vale? Las de líquido, digamos que se fotopolimerizan por rayos ultravioleta y nos dan unas características. Cuando hay mucha gente que me dice, joder, pero ¿por qué tantas tecnologías? ¿No? O sea, al final, pues cada tecnología nos aporta una ventaja. Es decir, si queremos hacer pieza multicolor, transparente o flexible, pues me voy a una tecnología. Si quiero hacer pieza grande y aligerada por dentro, con materiales de altas temperaturas, por ejemplo, muy ligado al mundo de utillaje, me voy a una tecnología. Si quiero hacer piezas con alta definición, buenas propiedades funcionales y sobre todo a unos niveles de costes económicos para tiradas medias, altas, me voy a otra tecnología. Entonces, cada tecnología me aporta y un poco también es en lo que trabajamos. Es decir, cuando nos viene un cliente lo que tratamos es de escuchar la problemática y en base a eso pues tratarle de guiar hacia una tecnología u otra. Sí, y en cuanto a metal. En metal tenemos 2 tecnologías, la de láser, vamos a decir, tecnología con láser, y luego hay otro que es de electron beam, que es menos conocida, pero que tiene su potencial, sobre todo más en el ámbito médico y espacial. Okay. Y nosotros nos habíamos quedado con la impresora 3D del MediaMarkt y el bolígrafo que puedes hacer, el bolígrafo ese que haces, dibujas en 3D también. Eso es, pero yo las veo muy positivas, ¿eh? Es decir, ambas herramientas tienen su parte positiva, porque muchas veces lo que más nos cuesta es, aunque tengamos una tecnología brutal, es el abrir la mente para cómo cambiar y qué puedo hacer, ¿no? Porque yo creo que hay una pregunta clave, y es decir, si a cualquiera o directamente a nuestros oyentes decimos, venga, coge una hoja de papel, yo te voy a hacer una pieza cuadrada, vamos a decir, tomamos una pieza cuadrada y os digo, venga, hacer un orificio pasante de lado a lado. Todos vamos a dibujar un orificio cilíndrico y recto. Y eso es porque todos pensamos en una boca. Pero no tiene por qué ser así, es decir, puede ser ovalado, puede hacer distintas curvas, entonces es algo que venimos ya contaminados, vamos a decir, ¿no? Entonces, el abrir la mente, vamos a decir, no, que un orificio no tiene por qué ser recto. Entonces... Sí. Ni tenemos por qué ver el final del túnel, ¿no? Pues, no puede ir haciendo curvas. Bueno, pues es un poco un ejemplo muy simple de cómo hay que cambiar la mente para decir, vale, tú entiendes primero la aplicación, entiendes lo mejor para ella y a partir de ahí luego ya pondremos límites, hay que ponerlos. De hecho, ahora mismo estoy pensando, yo cuando empecé en el mundo industrial me dediqué a dibujar en el CAD y ahora con lo que estás diciendo me estoy fijando que todas las funcionalidades son de ese estilo, son DAP, mecanizados. Eso es, son sólidas. Totalmente. Los primeros que se han tenido que adaptar, es decir, está pasado, ¿no? en otros mundos, pero los primeros que han tenido que hacer un gran trabajo son las partes de software. Es decir, han generado módulos especiales para fabricación aditiva.
Porque claro, yo cuando tengo que hacer diseños de alta complejidad, etcétera, pues bueno, tengo que hacer cambios. ¿Puedo trabajar con superficie? Sí. ¿Hasta dónde llega hoy en día? Bueno, pues ahora de hecho yo creo que igual alguno de los oyentes la puede ver, hay piezas en las cuales ya no interactúa el diseñador. Es decir, son softwares que mediante inputs de datos de Big Data diseñan piezas. Entonces hacen geometrías, sobre todo en intercambios de calor, etcétera, que las ves y dices, ¿quién ha dibujado esto? Pues nadie, no es una persona. Evidentemente son con inputs, el software con esos inputs diseña digamos, la pieza más correcta para la aplicación. Es una inteligencia artificial, que Eso se es. encarga de hacer esas cosas. ¿Has visto? Ya no hace falta ni diseñar. Bueno, has comentado que bueno, tiene aplicaciones concretas todo el tema de la fabricación aditiva. ¿En qué sectores es donde más se puede utilizar la fabricación aditiva y en dónde está Mizar? Vale, los sectores donde la fabricación aditiva, digamos, ha demostrado tiene mayor potencial, pues claramente uno es el aeronáutico, que es donde estamos muy presentes nosotros. Todo el tema parte aeronáutica y es reducción de peso, es decir, eso están ligados. Cuanto mejor pueda cuanto más pueda reducir el peso de la pieza, más te voy a pagar por ella, si quieres. Está ligado también a bajos volúmenes, es decir, cuando hablamos de automoción tiene aplicaciones de fabricación aditiva, pero yo no puedo competir contra una inyección haciendo pues 500.000 de piezas al año, no soy competitivo. Industrialmente hablando, bueno, pues hay muchas aplicaciones diversas, pues desde moldes de inyección, refrigerados, etcétera, pues moldes, utillajes, tienes muy diversas aplicaciones neumáticas, hidráulicas, con conductos internos. Entonces ya empiezas a abordar distintas aplicaciones. Pero para mí, si tendría que dejarlo así claro, para mí serían, digamos, tres claras. Una es la aeronáutica, la otra diría que es la industrial, que es más diversa, y luego está la medicina. Cada una obtiene una ventaja. Es decir, son totalmente distintas. Cuando hablamos de aeronáutica hablamos de reducción de peso. Cuando hablamos de industrial hablamos de refrigeración generalmente, de conductos internos, etc. Y cuando hablamos de medicina hablamos de personalización. Ya no hablamos de fabricar siempre la misma pieza y luego que digamos la tengamos que doblar, etcétera, para adaptarla al paciente, sino lo que hacemos es se fabrica la placa o la guía a medida del paciente. Entonces ahí es donde cambia la cosa, el caso, ¿no? Ahí en medicina se trata, de hecho nosotros lo trabajamos con un equipo totalmente independiente en ese aspecto. Desde Mizar Additive trabajamos lo que sería la parte aeronáutica industrial y desde Mizar Health trabajan más la parte salud, ¿vale? Donde hay planificaciones quirúrgicas, guías, placas a medida en titanio. Entonces, equipos en ese aspecto ciertamente independientes. Sí, tengo una duda, Gorka. Has hablado que en la aeronáutica es muy importante bajar el peso, pero ¿cómo puede ayudarnos la fabricación aditiva a bajar ese peso? Es difícil entenderlo, ¿no? Como bien dices, dices, joder, pero ¿por qué nos ayuda? El concepto lo hemos claro desde el punto de vista mecanizado, ¿no? Todos hemos visto cómo se mecaniza. Para el mecanizado partimos de un bloque, si cogemos un bloque y empezamos a desbastar material, a quitar material. Cuando alcanzamos la geometría funcional, dejamos de quitar material porque quitar material nos supone un coste extra de hora, de tiempo, etc. La fabricación aditiva partimos de polvo, de líquido, de filamento y de un espacio vamos añadiendo material. Entonces, cuanto menos material tengamos que añadir, más económica va a ser mi pieza. Entonces, realmente lo importante reside en el diseño, en el que todo el material de la pieza sea aquel que sea necesario, el exclusivamente necesario. Entonces, el problema es que con esto se generan geometrías muy complejas que muchas veces el mecanizado no puede abordar, pero que la fabricación aditiva es posible. Entonces, ciertamente tenemos clientes que nos exigen fabricar piezas que les decimos, oye, podemos aligerar un poquito la pieza porque es que vas a estar fundiendo material que no aporta nada, es decir, nos va a llevar más tiempo, más material y más caro. Por lo cual, si reducimos material, pues va a ser más económico. Y dices, sí, perfecto. Entonces, es un poco donde trabaja la idea de ser lo más ligero posible, donde en la parte aeronáutica es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de los objetivos que tienen de reducir emisiones. Claro, ya lo veo y es muy interesante el tema este que nos acabas de comentar, ¿eh? Claro, yo estoy imaginando, por ejemplo, los bloques estos hidráulicos que dices de conducciones y demás, y al final parten de un tocho. Es el tocho y le haces los agujeros y sigue siendo el tocho, y hay material de sobra a punta pala. Claro, es decir, tú cuando vas a hacer un bloque hidráulico lo que haces es coges tu bloque, generalmente son orificios cilíndricos y rectos, que cuando quieres hacer una U, pues tienes que hacer 3 orificios, luego poner tapones, etc. Bueno, pues ahí. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos directamente es dónde tienes las entradas y dónde tienes las salidas,
Se buscan hacer también flujos lo más laminares posibles Claro. para ayudar a la conducción, pero realmente el único material que tienes que añadir es aquel para soportar la presión. No tienes que añadir otros bloques. Entonces, Nada extra. los bloques hidráulicos sí que los puedes hacer mucho más ligeros. Problema, pues que no todas las industrias pagan por reducir el peso, también es cierto. Es decir, ahí cada industria paga en base al valor que le aporte. No está claro. Un bloque hidráulico que gasta una máquina de mecanizado de 10 toneladas, dice, pues a mí que me aligeres 200 gramos, Da es que igual. la máquina va a estar parada, ¿no? Pero sí que es cierto que puedes hacerlos, pues sobre todo desde el punto de vista de mantenimiento, desde el punto de vista de eficiencia. Ahí también mucho tenemos al sector energético. Al final, en el sector energético, si tú eres capaz de mejorar una pieza, que aunque la pieza sea 5 veces más cara, pero aumentas la eficiencia del motor, estás generando más y entonces el cliente final está dispuesto a pagar mucho más. Claro. Ahí es donde realmente tienes mucha aplicación. Sí, sí, no, y por lo que veo, ahí cobra parte muy importante, no tanto la impresora en sí o el modo de fabricación, sino como la ingeniería, Eso es. cómo se desarrolla eso. Ahí es donde está realmente el poder y el potencial, porque la máquina de por sí, pues prácticamente cualquiera puede comprarla, es decir, es ir, adquirirla y tienes la máquina y con esa máquina sabes lo que puedes hacer, vamos a decir. Pero lo importante es el diseñar eso que puedes hacer, el no coger un cilindro e imprimirlo. Dices, un cilindro se hace en el torno, no lo hagas en fabricación aditiva. ¿Puedes? Pues poder sí, Pero no tiene pero no tiene sentido. sentido. Claramente, la fabricación aditiva es una buena solución para muchas industrias, pero a ver, también alguna desventaja tiene que tener, Sí, ¿no? sí, 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 sí. O sea, Aunque por es, supuesto, soy el primero que os es digo tirarte que- piedras a tu propio tejado, pero No, bueno, no, no, alguna, no, no, alguna no, no, china, no. alguna piedrita pequeña. Os lo he dicho al principio, es decir, para mí la fabricación aditiva no sirve para todo. Y lo primero que quiero dejar claro, ha habido muchos años que decían, no, es que se van a fabricar los coches por impresión 3D. No, señores. El primero es claro. Es decir, bueno, ahí yo creo que hay dos muy claros. Uno es materiales, es decir, no tenemos una gama de materiales tan diversa como la que puede haber en otras tecnologías. Y eso es porque los materiales se van desarrollando a medida que surgen aplicaciones y hay consumo de ellos. Y otro es el tamaño. Es decir, los tamaños de las impresoras hoy en día, has comentado, has abierto de hecho el podcast un poco diciendo, la impresora más grande. Bueno, sí, tienen limitaciones técnicas incluso a materiales. Entonces, en cuanto a materiales hay limitaciones de tamaño. Es decir, para que os hagáis una idea, nosotros con nuestros tamaños máximos hoy en día, estamos hablando de que en polímero tenemos son 900 por 600 por 900, que ya es una impresora muy grande, que estamos hablando de que a nivel estatal hay 4 y la mayoría en centros tecnológicos. Y a nivel metal, pues hay máquinas que aguantan hasta 800 milímetros, pero yo pondría, si queréis un poco, pues yo siempre le digo a los clientes, más de 400 no me abordaría porque conseguir un business case en esos tamaños es tremendamente complejo. Estamos hablando de máquinas muy caras que superan por creces el 1,5 millones de euros y que se puede estudiar el business case, pero es realmente complejo. Sí, que luego... Son máquinas más realizadas a medida para empresas especiales, pues tipo SpaceX, la NASA, son más dedicadas a una aplicación muy concreta y que se hacen a medida para ellos. No está claro. En el barco que ha dicho Aitor, ¿te montarías o no te montarías? Claro que sí, joder. Sí, no, de hecho, el mundo laboral también es interesante porque ese barco que decíais es uno de los grandes problemas que tienen los barcos es el tema de la corrosión. Entonces, la idea de, ¿vamos a hacerlos en polímero? Sí, se pueden hacer, nos quitaremos ese problema y encima, bueno, pues podemos llegar a tener más flotabilidad. Pero también tiene su problema, es decir, claro, fabricar un barco en capas de, vamos a decir, 1 milímetro, 2 milímetros, pues dices, pues no tienes tiempo para fabricar. Sí, estarían unos meses ahí, o Eso es, unas cuantas horas. entonces no es tan fácil decir, vamos a fabricar. No, pero también hay barcos en composite que son auténticas balas en competición, así que... Está claro. Dentro de los retos en la industria de la fabricación aditiva, ¿cuál es el reto que dirías, oye, pues este me gustaría comentarlo? ¿Retos que hemos recibido nosotros o el reto de la fabricación aditiva? Retos tuyos, retos que tuyos puedes de tener Miza. tú de, oye, man, no sé, lo que puedas dar. Mira, es un reto, bueno, que todavía lo tenemos abierto, bueno, ya lo hemos conseguido el reto, ahora hace falta pasar a la serie. Nosotros recibimos hace cosa de 2 años un reto de realizar una pieza de 55 kilos en metal. Que yo desde el inicio digo, esta no se va a hacer. Es una pieza enorme, no se va a hacer, que no se va a hacer. Esto no se va a hacer. Y de hecho llegó, me acuerdo que entró un gerente nuevo y le dije, mira, tenemos esto, pero esto no va a salir. O sea, además es una pieza tremendamente cara, es una pieza de 50.000 euros. No, esto no va a salir. Y salió.
Y salió, y de hecho es una pieza que va hacia la industria, bueno, es un proyecto muy grande a nivel mundial, vamos a decir, en el que conseguimos fabricar la pieza en base a los requisitos y certificarla en cuanto al material también. Y ahora en la que estamos ahora esperando, bueno, pues a que pasen los siguientes hitos. Lo que pasa que sí que es cierto que son proyectos que duran décadas. Entonces depende mucho de presupuestos de estados, etcétera, pero a nivel profesional interno fue una pieza que dije, no esperaba yo que esto fuese a salir. De hecho, cuanto más la veo digo, no, pero sí, no se podía fabricar de otra manera y como os he dicho, aunque es una pieza muy cara, cuando estás ligado a generación de energía, pues claro, si tú eres capaz de fabricar algo que vaya a generar más energía o vaya a dar más eficiencia, pues son 50 euros, pero frente al total del proyecto, que estoy hablando de decenas de miles de millones de euros, pues 50 euros no es nada. No, y esto al final para vosotros también es un orgullo y satisfacción, ¿no? Decir, ostras, pues lo conseguimos, ¿no? Algo que pensábamos que era Entonces, complicado. O sea, era muy complicado, esperemos que vaya para adelante, pero sí, es un reto que para mí es el más complejo al que hemos estado ligados y en el que puede tener mucho futuro. Y entonces vamos a ver si vamos a darle ahora. El COVID, el sufrido también lo paró un poco, etcétera, pero bueno, fue muy interesante, uno de los más. Y por supuesto luego también el hecho de poder llegar a certificar pieza de vuelo. Que eso más que reto ha sido, bueno, pues el estar trabajando, mucho papeleo, 2 años prácticamente para llegar a certificar una pieza que digas, vale, ya está por fin, ¿no? Y algo que he aprendido aquí, por supuesto, también es que dices, sí, tú has puesto una pieza, pero si la pieza no está acompañada de todos sus papeles, pues es un trozo de metal, un pisapapeles tienes, no tienes más. Y eso sí que, pues, 2 retos para mí esos, ¿no? El llegar a certificar pieza, porque muchas veces hablamos de fabricación aditiva y dicen, sí, pero que tengo el metal, ¿propiedades de qué? ¿Qué es como el mecanizado? Bueno, pues tiene sus propiedades, por supuesto. Yo diciéndolo siempre rápidamente, superiores a un fundido, porque no tenemos tanta porosidad, inferiores a una forja, no tenemos un endurecimiento por deformación. Entonces, bueno, pues ya hemos demostrado a distintas empresas que controlamos las propiedades y que somos capaces de garantizar esas propiedades durante la fabricación. Luego, una de las cosas que hemos comentado también antes de grabar la entrevista era el tema también que me gustaría comentar o que nos comentaras, que la fabricación aditiva no es solo el poner el material, ¿no? Hay más cosas que hay que hacer, ¿no? Sí. O sea, no es solo imprimir en 3D. Hay una idea, yo creo que todos hemos visto, y dices, no, la impresora, esto es la fabricación aditiva, es coges la impresora, le das al botón, todos hemos visto un botón del play, me voy a casa y se acabó. Esto ya, al día siguiente tengo la máquina, mi pieza, la cojo y ya está. No. Yo he visto incluso con el móvil, escaneas, le das al botón y ya está. No, o sea, al final, de hecho, nosotros aquí hemos tenido, pues, en los inicios me acuerdo, era horrible porque es decir, primero no conseguías, le dabas al play y no salía la pieza y dices, joder, pues necesitabas una serie de soportes, ¿no? que les llamamos, entonces una especie de andamiaje para que la pieza se fabrique. Entonces si no ponías los suficientes soportes, la pieza no salía, se rompía. Entonces decías, vale, pues le voy a poner más soportes. Entonces llenamos la pieza de soportes. Y entonces le das al play y pues mira, ha salido, ¡buah, ya está, perfecto, genial! Entonces tenías tu pieza metálica llena de soportes a la base metálica. Y eso al final es metal con metal, llena de soportes. Entonces decías, vale, ¿y ahora cómo quito los soportes? Y entonces decías, pues no puedes quitarlo. Entonces, vuelta a rediseñar los soportes. Entonces, es un poco lo que te da la experiencia, ¿no? Que al final es, pues eso, compramos una máquina, le das al play y venga, a funcionar. Y no, ni mucho menos, ni siquiera en polímero. Yo creo que seguramente que hay oyentes que tienen máquinas, aunque sea de escritorio, en casa, y cuando compras la máquina la montas y parece que es, pues esto le das al play. No. O sea, el que haya fabricado un trabajo únicamente es, tú le das al trabajo y se ha descalibrado, es que no sé qué, es que se me ha despegado, es que aquí se ha delaminado. Y todavía lo que más duele es que muchas veces tienes trabajos largos que pueden ser de, pues, bueno, si vamos a una impresora doméstica, pues puede ser 2 días, 1 día, bueno, depende, ¿no? Un poco el trabajo. Os comento, el proyecto este que hablamos de 55 kilos eran 284 horas de trabajo. O sea, vamos a imaginarnos que puedes estar en la hora 275, se para la máquina y has perdido todo. Sí. O sea, has perdido todo. Y dices, entonces, es cierto es que según va trabajando, bien, vas sintiendo que llegas al final, pero también tu miedo a que falle es mayor. Eso se incrementa de manera exponencial hasta que llegas al final y dices, vale, ya está. Sí. Entonces, no, para nada es algo sencillo, aunque yo también, es cierto que recomiendo a mis clientes siempre poder tener en la oficina una pequeña impresora, ¿no? Tampoco, depende un poco del poder adquisitivo que puedas tener, pero lógicamente no te compras una máquina de $500,000, porque soy el primero que digo,
si tienes un business case y vas a fabricar tus piezas, cómpratela, no te impido nada, pero no es tan fácil. Es decir, luego la tienes dentro y conozco muchísima gente que ha comprado máquina y luego es que ya tenemos muchos problemas, es que no consigo darle de comer a la máquina, es que al final hemos visto que... Entonces, hay que entenderlo muy bien, pero sí que recomiendo pues una máquina, eso, depende, porque son 5, 10, 15, 20.000 euros, pues para que en la oficina de ingeniería puedan hacer sus pequeñas cositas. O sea, Sí, pero aún así hay que tener un know-how, o sea... Sí, que no es comprar la máquina, es decir, comprar la máquina y luego poner a alguien responsable de la máquina y que trabaje con ella y que hay que se pelee con ella. formarlo, etcétera. Eso es. Respecto a la parte de software, a mí me genera una... No sé cómo decirlo, no inquietud, ¿no? Unas ganas de conocimiento, ¿no? Decir, oye, ¿qué tipo de software se utiliza? Porque Iker ha dicho que lo grabas con el móvil y ya te puedes poner a imprimir piezas, ¿no? Tú antes has comentado también que hay una inteligencia artificial, en algunos casos, ¿no? Para todos, que te puede desarrollar el 3D. ¿Qué tipo de software se utiliza en tema de fabricación? Desde el punto de vista de diseño, digamos que puedes seguir utilizando los softwares pues, que hasta ahora se han venido utilizando, ¿no? Es decir, SolidWorks, Katia, SolidWorks, SolidAge, están presentes. Y bueno, uno u otro van adaptando siempre módulos para fabricación aditiva. Nosotros trabajamos prácticamente con todos ellos, principalmente porque muchos los demandan los clientes. Es decir, por ejemplo, yo trabajando para un cliente aeronáutico, generalmente pues es Katia. Entonces tengo que presentarlo, pues tengo que entregar el utillaje o la pieza en Katia. Si trabajo para la industria de automoción, depende del cliente, pues si digamos que si es francés, vas a trabajar con Katia, si es alemán, trabajas con NX. Desde el punto de vista de fabricación aditiva, yo sobre todo caracterizaría que hay un tipo de formato de extensión de archivo que es muy famoso, que es el STL, que es el que se ha quedado como impresión 3D. Es un formato muy antiguo que lo único que hace es triangulariza las superficies, es decir, hace triángulos para que tengas tú veas el sólido por medio de triángulos. Es algo en lo que se ha ido trabajando y de hecho ya se van formando nuevas extensiones pues para poder darle más datos, como colores, como texturizados. Entonces va evolucionando. Por softwares, hay softwares libres, hay softwares de pago, sobre todo para el tratamiento de STLs que es muy complejo. Van saliendo cada vez más y sobre todo para mí es importante el tema de libertad de diseño. Es decir, no estamos diseñando un cubo. Al final todos los que tengamos experiencia de abrir un software de diseño, lo que hemos hecho es un croquis, he hecho un cuadrado, extruir, ¡pum! Ya está, tengo el cubo. Bueno, pues aquí la idea es un poquito distinta, ¿no? Y bien es cierto que hoy en día, vamos, hay sobre todo en este entorno, industria de automoción, pues geometrías más complejas que las superficies que llegan a hacer, etcétera, pues bueno, existen, ¿no? O sea, luego nosotros también tenemos una cosa que se llaman estructuras trabeculares, que son, vamos a intentar visualizar una geometría que es una malla 3D, sí, donde le podemos dar formas. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista de generar pesos, etcétera, también se utilizan. No es capaz de fabricarse generalmente por otros medios, entonces, bueno, pues muy identificativa de la fabricación aditiva, que también se utiliza, ¿no? Pero los softwares tienen que ser capaces de ello. Y no es dibujar toda la malla. Muchas de eso se representa mediante puntos, etcétera, porque pesa mucho gráficamente. Entonces los softwares van adaptándose también. Y más que se van a adaptar, os he dicho antes el tema de la inteligencia artificial. Bueno, solo lo he visto aplicarse una vez, es un software muy novedoso, pero que nos dice un poco hacia dónde va, ¿no? Pues no tanto a que nosotros diseñemos con nuestras limitaciones, o con las limitaciones del software, sino que el software directamente nos diga la mejor opción de diseño para cada aplicación. Sí, las triangulaciones estos que has comentado de los STLs son del estilo de los de elementos finitos, de cálculo de elementos finitos y demás. Eso es, claro, es muy similar y es donde importa, ¿no? Es decir, cuando yo exporto algo a STL, tú puedes decirle el tamaño del triángulo. Entonces, lógicamente dices, bueno, pues le pongo tamaños grandes porque así me ocupa menos, el tamaño del archivo es menor. Claro, lo que te puede pasar es que en vez de una esfera tengas una especie de triángulo. Sí, ya representaste con un cubo. Entonces, claro, la otra dice, bueno, pues le meto un tamaño muy, muy, muy pequeño y así tengo mucho triangulito pequeño y mucha malla. Bien, pero entonces pesa muchísimo el archivo, por lo cual es por lo mismo un compendio entre uno y otro, ¿no? Entonces, nosotros nos ha pasado con clientes que igual nos han mandado el STL porque nos querían mandar el archivo, lo hemos metido en máquina y la pieza se le veían los triangulitos. Entonces, inicialmente el cliente siempre dice, la máquina lo ha impreso mal porque se ven en triángulos. Digo, no, la máquina lo ha impreso de maravilla. La cuestión está que el archivo más pasado tenía los triángulos, se veían los triángulos. Entonces, tiene más detalle la máquina que el archivo que más pasado. Entonces es un compendio. Hay que buscar equilibrio, ¿no? Sí. Luego tenemos lo contrario, un cliente que nos ha pasado un archivo de 3 gigas para pasarnos un cilindro. No hace falta, o sea, porque la máquina la vas a volver loca. Sí. Entonces sí, es un poco un compendio. Vale.
futuro de toda esta tecnología, ¿hacia dónde va? ¿Dónde ves que vaya la tendencia? Llevo oyendo años esto de la fabricación aditiva va a ser el futuro. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que a cualquiera que le digas, la fabricación aditiva va a ser el futuro. Yo no diría tanto va a ser el futuro, ¿no? Porque no creo que todo se vaya a fabricar por fabricación aditiva. Yo sí que creo que la fabricación aditiva va a estar presente en el futuro. Y eso, bueno, creo que ya está presente. Ya está, sí. Va a aumentar y sí que es cierto que, bueno, pues va a aumentar, pero también creo que hay muchas cosas que se van a caer. Es decir, hoy en día creo que vemos fabricación aditiva construyendo edificios, fabricación aditiva haciendo comida, fabricación aditiva imprimiendo órganos, fabricación aditiva, pues bueno, tiene sus limitaciones. Creo que el ser humano tenemos que probarlo, hacer esa burrada de imprimir un edificio en impresión 3D y luego decir, bueno, pues están chulos. Sí, y ahora cómo metemos los cables. Entonces, no sé, yo creo, hay por ejemplo, no sé, luego, yo tampoco soy experto en el mundo de la construcción, pero no le veo tanto futuro. En industrial, aeronáutica, etcétera, le veo un futuro grande. De hecho, en la parte aeronáutica que atravesó una crisis muy dura, ahora está despegando, vamos a decir. Y sí que estamos viendo que se mueve mucho, tienen solicitudes importantes y necesitamos programas nuevos de aviones, es decir, que se diseñen nuevos aviones para poder meter más piezas. De lo contrario es difícil meter piezas nuevas en aviones ya certificados. Bueno, ya vamos llegando poco a poco, vamos avanzando y vamos llegando ya hacia el final, ¿no? Hablábamos de know-how, ¿no? De conocimiento que tienen que tener los ingenieros. Entonces, ¿dónde se pueden formar? ¿Qué tipo de formación es necesaria para la fabricación aditiva? O sea, ahora piensa ya no solo en los estudiantes que están saliendo ahora de su módulo de estudios, de su carrera, de lo que sea, ¿no? Sino también incluso en gente que está trabajando, ¿no? Y lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues que quieren hacer algo de fabricación aditiva. ¿Qué tipo de formación pueden hacer? A ver, cada vez yo creo que hay más formación, ¿eh? Hace unos años no era tan, vamos, no encontrabas ni que sean másters, ni que sean formaciones básicas, vamos a decir, ¿no? Hoy en día creo que hablo ya más en este entorno, ¿no? En la parte de Euskadi, etcétera. Bueno, en Madrid también hay un máster bastante bueno de fabricación aditiva, de la Escuela de Diseño Mecánico. Aquí el Goibar, el Instituto de Máquina y Herramienta, tiene un máster, Mondragón Universitat también tiene uno, Egibide también aquí aporta cierta formación en impresión 3D. Entonces, creo que tienen una gama bastante diversa, ¿no? Sí que es cierto que, a ver, tenemos que ser conscientes de que tampoco hay tantas empresas dedicadas a la fabricación aditiva, por lo cual es complejo el decir especialízate en fabricación aditiva cuando luego tienes un mercado, bueno, pues que está bastante limitado. Y también digo que las empresas cada vez están introduciendo más la fabricación aditiva, pero tampoco veo que hoy en día las empresas que no tienen producto de fabricación aditiva estén seleccionando gente de fabricación aditiva, ¿no? Entonces, para mí sobre todo creo que bueno, yo al menos así lo di, ¿no? En la universidad, a mí tenía una asignatura de procesos, etcétera, de fabricación, pues donde te enseñaban un poquito de fundición, un poquito de mecanizado, un poquito de no sé. Entonces, bueno, yo creo que la universidad ha introducido un poquito de fabricación aditiva, por lo menos para que nos suene. Yo creo que sobre todo por lo menos es para que cuando diseñemos algo tengamos el concepto de qué se puede y qué no se puede hacer. Yo creo que con eso, en un nivel básico se puede aprender. Luego, pues mucho vas a aprender en la empresa, ¿no? Al final, estos másteres están geniales, es decir, yo creo que son un buen punto de partida, pero el mercado de la fabricación aditiva no es tan amplio. Es decir, aquí, bueno, de hecho nosotros con el Instituto de Máquina y Herramienta tenemos un chaval en prácticas, se ha quedado trabajando, pero no podemos incorporar a todos los que salen tampoco. Ojalá, pero no podemos. Pero sí que es cierto que bueno, tenemos la suerte que en Euskadi hay bastantes empresas de fabricación aditiva. A nivel estatal, de hecho yo he estado en el sur y me han dicho, es que ahí en el norte tenéis muchas de fabricación aditiva. Y es verdad, aquí yo creo que si lo miras a nivel de empresas privadas dedicadas a la fabricación aditiva, bueno, pues despuntamos. Yo veo interesante lo que has dicho de que cualquier persona de diseño se pueda formar en fabricación aditiva para saber, pues no sé, tengo que diseñar esta pieza, la voy a hacer así, la voy a hacer así, ¿no? Entonces, si nos basamos en ese perfil de personas, de algún tendenciero que esté trabajando en la oficina técnica, ¿qué le recomendarías para que se formara? ¿Algún libro, algún podcast, alguna web, algo? Pues mira, yo sobre todo, a nivel de feria, hay una feria en Alemania que es la mejor, para mí es la mejor a nivel mundial. Es Fornext, suele ser entre noviembre y diciembre, bueno, más o menos finales de noviembre suele ser, que yo siempre recomiendo a los clientes que si pueden, vayan, porque puedes ver
el nivel, bueno, grandes piezas de aditiva, ¿vale? A nivel estatal seguimos estando por debajo de Europa. Claro. Entonces, a nivel de aditiva estamos muy por debajo de lo que puede ser una Francia, una Alemania, una Italia, un UK. Y de hecho nosotros por eso también, bueno, nosotros hace años ya que el mercado estatal sí, no digo que lo dominemos, pero tenemos clientes, pero sí que nos vamos a búsqueda allí, ¿no? Porque digamos que los clientes tienen más conocimiento de fabricación aditiva. A nivel de esa persona que quiere formarse en fabricación aditiva no lo veo fácil, ¿no? Pero sí que yo, pues bueno, recomiendo sobre todo uno que trastee en casa, es decir, me parece muy importante el hecho de tocar y probar en casa. No tiene mucho que ver con lo que te puedes encontrar a nivel profesional, pero bueno, es esa experiencia que tienes y que yo siempre lo he dicho, digo, joder, yo en mi casa, es decir, a nivel de amortizar una máquina de impresión 3D, pues no creo que la hagas amortizar. Antiguamente decían, no, todos tenemos una máquina de impresión 3D en casa. No, porque si te rompe la tapa del mando, sí, la imprimes. Te compras un mando. No, porque sí. Mira, primero, no todo el mundo tiene capacidad de diseño. Claro. Entonces, ¿hay archivos en internet abiertos? Sí, y los puedes descargar e imprimir. Pero que estamos acostumbrados a calidades increíbles de inyección, o sea, y a precios que nos falla también. La gente no valoramos lo que cuestan las cosas. Es decir, vamos a comprar un mando y no, que cuesta 5 euros. Dices, ¿cómo cuesta 5 euros? Es imposible. O sea, y eso nos pasa igual a los más que estamos ligados al mundo industrial, que sabemos un poco lo que cuesta fabricar las cosas. Dices, ¿cómo puede ser que vayas y compres esto por céntimos? Dices, pero si esto es imposible. Entonces, eso nos pasa y bueno, pues al final recomendaciones, la verdad es que no es fácil, pero sí que si recomiendo alguno de estos formaciones que os he podido nombrar, ¿no? También quiero siempre hacer el detalle de, hombre, que esto no significa que cuando salgas vayas a tener trabajo en una empresa de fabricación aditiva. Sí, lógicamente. ¿Que la fabricación aditiva va a crecer? Sí, soy el primero que creo que sí, pero tampoco es esto lo que se estaba diciendo en los últimos años que iba a ser ¡bum!, exponencial, ¿no? Bueno, pues es que necesitamos tiempo, es decir, claro. Yo creo que es lo que nos falta, pero en la fabricación aditiva, en el coche eléctrico, muchas cosas, es decir, en el coche de hidrógeno, porque pues, es que, pero somos muy impacientes los humanos, queremos las cosas ya, es decir, queremos el coche eléctrico, venga, todos eléctricos, hostia, no se puede hacer todos eléctricos, el coche de hidrógeno, lo mismo, entonces necesitamos tiempo y la fabricación aditiva necesita tiempo. Muy bien, muy bien. Oye, y ahora, pues como siempre os hemos preguntado a todos los entrevistados, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos en Tendencias Industriales? A ver, pon a alguien rétale a alguien aquí para que le entrevistemos. Pues yo os voy a proponer una persona que conocí hace 2 meses aproximadamente, que es un gastistarra, que no está trabajando aquí en Gasteiz, sino que está en UK y bueno, que trabaja en este caso en Aston Martin Fórmula 1. Muy interesante. Un chaval que se dedica de hecho al tema de fabricación aditiva dentro del equipo, y creo que si puede él, yo creo que Aingeru puede ser una buena persona para conocerle, para que también yo creo que le demos un poco de visibilidad, que joder, sí. Que aunque somos 4 del tambor aquí, pues también tenemos gente que está trabajando en equipos de alto nivel, etcétera, en grandes competiciones, ¿no? Entonces yo creo que puede ser una persona a la que yo creo que me gustaría también que pueda difundirlo. Pues muy buena, le lanzamos la caña a Aingeru. Vamos a por ti. Además, 2 cosas que nos gustan mucho, la fabricación aditiva y los coches. Y los coches, yo creo que además es súper majo y yo creo que si está dispuesto, tiene tiempo, también es cierto que no es fácil cogerlo porque al final pues hoy en día están a tope, pero a mí me resultó personalmente conocerle y más, joder, pues ahora hemos visto el mundo de la fabricación aditiva, pues bueno, yo creo que el siguiente no, pues dices, oye, Fórmula 1, Aston Martin, fabricación aditiva, encaja perfecto, de las 6. Entonces yo creo que vamos a dar un poco de visibilidad, joder, que también tenemos lo intentamos. Bien, bueno, para ir acabando, Gorka, ¿qué crees que tendría que tener un tendenciero industrial en este 2022? ¿Qué debería trabajar? Pues yo la verdad es que no es fácil, estamos en un cambio, yo creo que todos lo vimos, ¿no? Estamos en un cambio hasta ahora y fíjate que la situación de la pandemia ha tenido cosas muy negativas, y soy el primero que digo, ha tenido cosas trágicas, pero por sacarle un punto positivo, y es que creo que nos ha puesto las pilas en esto de los cambios. Es decir,
todos veíamos, bueno, hay que adaptarse digitalmente, tal. Bueno, nos pegó un tortazo y en cosa de un mes todos estábamos delante de un ordenador con un Teams, reunión. Todos hacíamos videoconferencias con amigos, familiares, por socializar, porque no podíamos salir, ¿no? Entonces, eso nos ha impulsado a una hora digital distinta. Pues yo creo que un tendenciero tiene que estar adaptándose. Y adaptándose, digo, a nivel digital, a nivel podcast, a nivel fabricación aditiva, a nivel todas las novedades que se nos presentan y que creo que cambian un poquito el paradigma de hasta ahora de encuentras un trabajo y en ese trabajo te vas a acomodar y vas a estar Y trabajando para toda la 40 vida. años, ¿no? Bueno, eso creo que lo siento, pero Eso ya Esto se acabó. se acabó. Bueno, pues ya sabéis todos a poneros las pilas, y a formaros. Podéis seguir Tendencieros Industriales también, Iker, que hoy no lo hemos comentado, que aquí hablamos de tecnología, hablamos de ventas, de productividad, etcétera. Y ya, Gorka, para acabar, ¿dónde te pueden encontrar los Tendencieros Industriales? ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, pues sobre todo aquí, en el trabajo. Nada, bueno, yo sobre todo desde el punto de vista profesional creo que LinkedIn es una red social que igual pues bueno, trabajamos más para tratar de dar visibilidad, sobre todo a la fabricación aditiva. Ahí me pueden encontrar, por supuesto, y encantado de contactar con quien lo desee. Y bueno, que todo el mundo esté invitado hoy, pues, a poder conocer Mizar, a conocer la fabricación aditiva. Nosotros estamos abiertos a, por supuesto, yo siempre lo he dicho, o sea, el escuchar es gratuito. Entonces, para mí yo siempre estoy a favor de poder aprender o escuchar a unas empresas qué problemas tienen, si les pueden ayudar, si la fabricación aditiva, oye, mira, no. De hecho, tenemos empresas dentro donde hemos ido a formar y les he dicho, os dais cuenta que podemos venir a buscar con vosotros, a enseñaros a buscar aplicaciones y que no encontréis ninguna, ¿no? Sí. Digo, pero que eso significará que, bueno, habéis hecho un esfuerzo y habéis dicho, vale, la fabricación aditiva no es para nosotros, ya está, estamos tranquilos. Entonces puede pasar eso, pero sí, yo creo que podemos decir que, bueno, por el mundo vamos a decir, pero sobre todo en la parte de LinkedIn, en redes sociales y aquí en Mizar. Ok, en comentarios del post pues, pondremos la dirección de Gorka, pondremos también la dirección de Mizar para que podáis contactar con él. Y si tenéis dudas, ya sabéis, consultar a Gorka. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Pues Gorka os dice, nosotros no, pero Gorka sabe. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao. Ahora.